Es un placer saludarles nuevamente en esta hora y darles la bienvenida a su programa, La Biblia te responde. Este es un programa que ustedes mismos dirigen desde sus hogares. Los micrófonos de nuestro programa están abiertos para que ustedes llamen y hagan sus preguntas, inquietudes, comentarios o dudas que puedan tener acerca de la palabra de Dios, algún tema espiritual, algún tema teológico, algún tema profético o bíblico. Estamos para responderles con la palabra de Dios. Antes de abrir el Santo Libro de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Y para esto les invito a que tomen un momentito para unirse a nosotros en oración. Padre Santo y Dios nuestro, te agradecemos infinitamente que nos tienes con vida, que nos tienes con salud y que en esta hora podemos acercarnos a tu Santo Libro para poder aprender de lo que tú nos enseñas. Pedimos que tu Espíritu Santo dirija cada pregunta y también cada respuesta que sea de acuerdo a tu voluntad. Bendice a nuestros televidentes donde quiera que estén. Acompáñalos a ellos también y que todos podamos aprender juntos de tu Santo Libro. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ustedes pueden llamar en cualquier momento para hacer sus preguntas. Vamos a iniciar con algunas que tenemos pendientes desde la semana pasada. Primero nos escribe Edison Medina desde Chile y dice: saludos cordiales, Dios les bendiga. La pregunta es la siguiente: ¿dónde se encontraba Daniel en el capítulo 3 cuando se levantó la estatua de oro? Ya que no se le hace mención y es de imaginarse que él tampoco se iba a postrar ante la estatua. Muchas gracias. La Biblia efectivamente no nos dice dónde estaba Daniel. Nos dice que en la prueba de la estatua de oro estaban sus tres compañeros. En el capítulo 2 dejamos a Daniel interpretando el sueño de la gran imagen del rey Nabucodonosor de distintos metales, que hablaba de los distintos imperios que vendrían. Y al terminar eso, Daniel y sus compañeros se les da puestos importantes en Babilonia por haber sido pues el medio que Dios usó para interpretar el sueño a Nabucodonosor. En el capítulo 3, Nabucodonosor manda hacer una inmensa estatua toda de oro, en desafío abierto al Dios del cielo, que mostró que esa imagen iba a estar compuesta de distintos metales. La imagen representa la historia de los imperios. La cabeza de oro representaba al rey, a Nabucodonosor y a su imperio babilónico. Y Daniel le explicó que los distintos metales representaban distintos gobiernos o distintos imperios, distintas naciones que iban a venir a gobernar después de Babilonia. En el capítulo 3, el rey quiere cambiar la historia y el propósito de Dios. El rey manda hacer una estatua toda de oro, representando así de que su reino iba a durar para siempre y que él no aceptaba el plan de Dios para las naciones. También muestra que el rey había vuelto a la idolatría después de haber reconocido al Dios del cielo como verdadero. Como la Biblia no nos dice dónde estaba Daniel, pero él fue puesto, dice al final del capítulo 2, sobre todos los asuntos de Babilonia como gobernador de la provincia de Babilonia. Parece que tenía un cargo bastante importante en el reino, bajo Nabucodonosor. En algunos comentarios de eruditos dan algunas plausibles explicaciones. Algunos dicen, bueno, quizás el rey Nabucodonosor le dio vergüenza
de tener a Daniel presente para la dedicación de la imagen después que el mismo Daniel le había interpretado el sueño de los distintos metales. Hay una traducción del hebreo al griego que se llama de Teodicción, y en esa Biblia, en esa traducción, se menciona en una nota que Daniel se encontraba atendiendo asuntos de la corte real en la segunda capital del reino, que estaba al sur de Babilonia, sobre el Golfo Pérsico. Esa ciudad se llamaba Susa o Susán. Por cierto, el rey Belsasar llegó a ser el último rey de Babilonia, pero su padre Nabonido había puesto la capital en el sur, en Susán. Es una explicación plausible que o Daniel no estaba presente, algunos otros dicen puede haber estado enfermo, otros comentan, y estas son todas suposiciones, que puede haber sido porque el rey no lo invitó por darle vergüenza de desafiar abiertamente al Dios del cielo con una estatua diferente de la que Daniel le había interpretado. Pero sea como fuere, tal como lo dice nuestro hermano Edison, que nos escribe desde Chile, lo seguro es esto, que si Daniel hubiera estado presente, tampoco hubiera adorado la imagen que levantó el rey Nabucodonosor. Espero que esto conteste. No tengo una respuesta bíblica porque la Biblia no toca el asunto, pero sí algunos comentadores que hacen estos comentarios o suposiciones. Seguimos. Recuerden, ustedes pueden llamar en cualquier momento y hacernos su pregunta y con gusto les responderemos. Seguimos con la pregunta del hermano Miguel Alberto Garduño, que nos escribe desde Ecatepec, en México. Y la pregunta es la siguiente: ¿es la interpretación de los 1335 días literales de Daniel 12 una interpretación futurista? ¿Cómo puedo estar seguro de que esta interpretación sigue el método historicista como el resto de las interpretaciones proféticas de nuestra iglesia? Ojalá me puedan contestar, ya que es muy importante. Gracias y bendiciones. Efectivamente, hermano Miguel, el aplicar Daniel capítulo 12 y los períodos proféticos de Daniel para el fin del tiempo es totalmente lógico y basado en la interpretación histórica de la profecía. No es futurismo. Futurismo es un método de interpretar la Biblia, especialmente las profecías, que ponen todos los eventos para cumplirse en el fin del tiempo, durante el tiempo de tribulación en el reinado del anticristo. Nosotros entendemos que el anticristo se ha manifestado a lo largo de la historia y que el cuerno pequeño en Daniel representa ese poder que se levantó contra el Dios del cielo y persiguió a los santos del Altísimo, el poder que dominó el mundo por 1260 años, el poder del papado. Entendemos que el papado, según Apocalipsis 13, recibió una herida de muerte. Esa herida de muerte fue en el año 1798, cuando se le quitó el poder civil. Pero Apocalipsis 13 profetiza que esa herida de muerte habría de ser sanada, y otra vez este poder, que la Biblia le llama la bestia, iba a tomar el control y el dominio del mundo en el tiempo del fin. El aplicar esa profecía para el tiempo del fin no es futurismo, es historicismo, porque mostramos la historia del mismo poder, mostramos el cumplimiento de la profecía a lo largo de la historia, y tiene su culminación en el tiempo final, cuando el papado recobrará el dominio mundial tal como está profetizado. De igual manera, la profecía de Daniel
la última profecía abarca los capítulos 11 y 12 y se interpretan en forma histórica a lo largo de la historia. Si usted se fija, hermano Miguel y los demás que nos están escuchando, en esa profecía se comienza con los reinos de Media y Persia y se dice que todavía iba a haber algunos reyes durante el reinado de los medos y los persas. Luego presenta el surgimiento del imperio griego y sus 4 divisiones y finalmente el surgimiento del imperio romano. El capítulo 11 de Daniel menciona la profecía en detalle, los eventos que vendrían, hasta poder identificar algunos de los personajes a los cuales hace alusión la profecía, que nacieron, vivieron, gobernaron y murieron muchos siglos después de que Daniel haya tenido ese sueño profético. El capítulo 11 nos va llevando a lo largo de la historia y nos presenta el surgimiento de Roma, primero imperial y luego Roma papal. También nos presenta la herida de muerte, pero al final del capítulo 11 dice cómo nuevamente se levantaría este poder en el tiempo del fin y se levantaría contra el rey del sur y describe los eventos que están sucediendo en el mundo actualmente, hoy en día, con el papado, con los Estados Unidos y los acontecimientos que aún faltan por cumplirse. Y entonces el capítulo 12 de Daniel comienza diciendo, si usted se fija en Daniel capítulo 11, en el versículo 40 al 45, presenta los eventos finales en la historia de este mundo, que están en proceso de cumplimiento. Y en el capítulo 12 comienza diciendo el versículo 1, en aquel tiempo, bueno, ya que teníamos el 11:40, leámoslo, dice el 11:40, pero al cabo del tiempo. Esta traducción, al cabo del tiempo, es una traducción que nos ayuda a entender que es al final del tiempo. Otras traducciones lo traducen en el tiempo del fin, como lo traduce la Biblia en inglés, King James, en el tiempo del fin. Y aquí está hablando del tiempo del fin. Y entonces el capítulo 12 y el versículo 1 dice, en aquel tiempo, al cabo del tiempo, en el tiempo del fin, se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual no fue nunca desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Habla de un tiempo de angustia cual nunca fue. Y todo el capítulo 12 del libro de Daniel nos describe ese tiempo de angustia que vendrá cual nunca fue, pero cómo será libertado el pueblo de Dios. El versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Y justamente los 1335 días que pregunta nuestro hermano Miguel están mencionados al final del capítulo 12 y dice el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y entonces le dice el Señor a Daniel, y tú, Daniel, irás hasta el fin de tus días y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Al fin de esos 1335 días es cuando Daniel se iba a levantar de ese reposo, de ese sueño de la muerte para recibir su heredad. Es decir, que esa resurrección que menciona, donde será libertado el pueblo de Dios, va a ser al final de los 1335 días. ¿Cómo podemos saber si esto está correcto y no es futurista?
Bueno, en primer lugar, el futurismo quita la historia de la profecía cumpliéndose en el papado y la pone para un hombre que se va a levantar en el tiempo del fin, que no es necesariamente el papado. Dice que va a ser un hombre, un judío, que va a restaurar el culto en Jerusalén. Esa es la interpretación futurista o la interpretación dispensacionalista. Nosotros, a diferencia de eso, vemos el cumplimiento de la profecía a lo largo de toda la historia, y los 1335 días son un periodo profético que se extiende desde el comienzo de la gran tribulación hasta el fin de la gran tribulación. 1335 días, y sabemos que son literales porque dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Si fueran años, ¿cómo alguien va a poder esperar y llegar a 1335 años? Por eso deben ser días literales. La secuencia de la profecía, el fluir de la profecía también nos indica, no hay un corte entre el capítulo 11 y el capítulo 12. El capítulo 12 continúa la misma historia y llega a su clima con la liberación del pueblo de Dios y la resurrección al final de los días. Entonces, el mismo contexto nos dice que esto va a ser para el tiempo del fin, para el tiempo de angustia. Hay muchas otras evidencias más que se mencionan en el capítulo 12, que está hablando del tiempo del fin, del tiempo de angustia. La pregunta que hace Daniel: Señor, ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? Y el Señor le responde que será hasta 1335 días. La pregunta tiene que ver con el tiempo de angustia, cuánto tiempo va a durar. Para nosotros, los adventistas del séptimo día, que creemos en que Dios nos dio una interpretación inspirada de las Escrituras a través de su mensajera Elena de White, voy a compartir con ustedes y con el hermano Miguel esta cita de lo que tiene que decir Elena de White sobre esos periodos proféticos de Daniel. En Daniel capítulo 12 se mencionan 3 periodos proféticos: 1260, 1290 y 1335 días. Y leemos nosotros, y déjenme buscar aquí la cita, aquí está. Dice la mensajera del Señor en el libro, en la revista adventista del 25 de septiembre de 1883. Dice así: en las Escrituras se presentan verdades que se relacionan especialmente con nuestro propio tiempo, dice aquí. Nuestro propio tiempo. Y entonces sigue diciendo: las profecías de las Escrituras apuntan hacia el período justamente previo a la aparición del Hijo del Hombre, y es a ese tiempo que sus advertencias y amenazas se aplican primordialmente. Los períodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, la segunda venida de Cristo, arrojan un caudal de luz sobre los sucesos, sobre los eventos que sucederán entonces. Así que aquí la mensajera del Señor nos dice que los períodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la víspera es justo antes de la gran culminación, la venida de Cristo, es decir, que esos periodos no nos llevan hasta la venida de Cristo, no nos da la fecha para la aparición del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, sino un poquito antes, hasta la liberación del pueblo de Dios. A la voz de Dios vendrá la liberación.
Y esos periodos proféticos arrojan un caudal de luz, dice la mensajera del Señor, sobre eventos que ocurrirán entonces. Obviamente los periodos proféticos tienen que ver con Daniel capítulo 12, porque Daniel capítulo 7, tiempo, tiempos y medio tiempo, se aplica al cuerno pequeño desde el año 538 al 1798, 1260 días de supremacía papal. Luego, las 70 semanas de Daniel 9 se aplican hasta la venida del Mesías y terminaron con el cumplimiento del tiempo apartado para la nación judía. Y luego los 2300 días nos llevan hasta el momento cuando el juez se sentó y los libros fueron abiertos en el cielo, hasta el año 1844. Pero los periodos proféticos de Daniel que aún no se han cumplido y que Elena de White dice que están en el futuro y que arrojan un caudal de luz sobre eventos que han de suceder entonces, y eso lo escribió ella en 1883. Obviamente ya 1844, que era la profecía más larga de las Escrituras, había encontrado su cumplimiento en la entrada de Cristo al lugar santísimo. Pero había eventos que habían de suceder en el futuro, en el tiempo de angustia, y a estos eventos se refiere. Esta no es la única cita, hay muchas otras citas más, pero hermano Miguel, efectivamente, no es futurismo. Futurismo es poner todas las profecías para el tiempo del fin. Hay algunas profecías que ya se cumplieron en el pasado, otras que están en proceso de cumplimiento y hay otras que aún no se han cumplido, como por ejemplo la venida del Señor Jesús, como por ejemplo el tiempo de gracia no se ha acabado, como por ejemplo la ley dominical, Apocalipsis 13, todo eso está en el futuro todavía y eso no nos hace a nosotros futuristas, simplemente nos muestran que hay una culminación en la historia y que todo va a llegar a su clímax con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esto le haya ayudado. Bien, damos oportunidad a las personas que nos estén llamando para poder hacer sus preguntas y pueden levantar su teléfono donde quiera que estén y llamar y participar en este programa. Mientras tanto, vamos a dar lectura a otra de las preguntas que quedaron pendientes desde la vez anterior. Dice: hola, soy Dante desde Jalapa, Veracruz. Dios los bendiga, hermano pastor. Tengo una pregunta. Me gustaría tener un hijo, pero dice en la Escritura del final de los tiempos, ay de las que estén encinta o tengan niños pequeños en esos días. ¿Qué debo hacer? Esta es mi pregunta y muchas gracias de antemano. Este dilema lo tienen muchos, ya que al estar viendo cómo el mundo se está acercando rápidamente a su fin, hay muchos que se preocupan porque dicen, bueno, ¿qué va a pasar si Jesús nos hizo esa advertencia en San Mateo, en el capítulo 24? Él nos dice en el versículo 19, ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, versículo 21, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí está hablando de esa gran tribulación que vendrá. Y efectivamente, hay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días, porque la tribulación va a ser terrible, especialmente para madres que tengan niños pequeños o que estén embarazadas, porque va a requerir de huir, como ya leímos. Jesús dijo, huyan a los montes.
y tendremos que salir de los lugares donde ahora vivimos para irnos a las montañas, a pasar ese tiempo de tribulación. Por esta razón hay muchos que dicen será conveniente tener hijos en estos días o no. Sabemos que estamos en el tiempo del fin, que las profecías se están cumpliendo delante de nosotros. Sin embargo, el día y la hora no lo sabemos, y para nosotros la señal de abandonar las grandes ciudades, lo vamos a leer, está aquí en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página, vamos a ver aquí, la página 124 dice: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así, la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una señal, una amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Así que cuando venga la gran tribulación tendremos ya que tener un lugar donde ir. Por eso es bueno hacer provisión de antemano. Pero si hemos hecho provisión de antemano, tendremos lugar donde llevar nuestras familias. Lo duro será para aquellos que no han hecho provisión y que no sabrán dónde ir. Imagínense una mujer embarazada o con niños pequeños sin tener dónde ir. Nosotros podemos aguantar privaciones, falta de agua, falta de alimento, pero para los niños es mucho más difícil. La gran tribulación está dividida en dos partes. La primera parte se llama el pequeño tiempo de angustia o el corto tiempo de angustia, y la segunda parte se llama el gran tiempo de angustia. Después del cierre de la gracia es cuando tendremos que huir a las montañas. Antes de eso, como ya leímos, tenemos que abandonar las grandes ciudades hacia lugares menos poblados, donde podamos tener una huerta, donde podamos cultivar, donde tengamos tierra, donde tener nuestras familias, porque ya no podremos comprar ni vender. Pero recién, después del cierre de la gracia, es cuando tendremos que huir a las montañas. En respuesta directa para nuestro hermano que nos escribe desde Jalapa, mientras no veamos la señal, tenemos que vivir como que está a las puertas, pero hacer planes, dice la mensajera del Señor, como que todavía tenemos más tiempo aquí, pero vivir como si hoy fuera nuestro último día de vida en esta tierra. Es decir, espiritualmente estar preparados, pero físicamente pues tenemos que seguir viviendo. Si no vamos a tener hijos porque ya viene la ley dominical, entonces tampoco debiéramos tener nuestros trabajos. Y hay muchos que están tomando la decisión de salir, de irse al campo, pero aún entonces no tenemos una fecha definida hasta que no se promulgue la ley dominical. Y aún después de la proclamación de la ley dominical, hasta que venga el tiempo de huir a las montañas, va a pasar algún tiempo. En total, como vimos en la pregunta anterior, van a ser 1335 días de tribulación hasta la liberación. Pero la primera parte de eso todavía tendremos que predicar el Evangelio, todavía tendremos que anunciar al mundo la caída de Babilonia y llamar a la gente a decidirse a favor de Dios y a que no reciban la marca de la bestia. Y en ese periodo que todavía está abierto el tiempo de salvación y de gracia, pues tendremos que tener nuestras familias
en lugares seguros, pero saldremos a predicar el Evangelio todavía. Es decir, vivamos como que hoy es nuestro último día, pero planeemos como que todavía tenemos tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo más va a durar hasta que venga la ley dominical. El asunto de tener hijos en este tiempo es un asunto que cada pareja debe decidir con oración, pidiéndole consejo al Señor, y si la respuesta del Señor es adelante, pues no hay cosa más hermosa que traer un niño a este mundo para enseñarle los caminos del Señor y prepararlo. La misma mensajera del Señor nos dice que en el tiempo del fin va a haber niños que van a proclamar el mensaje. Entonces, conociendo nosotros lo que conocemos, si decidimos tener hijos, debemos entrenarlos, prepararlos en el camino del Señor. Y si nos llegara a venir el tiempo de angustia, cuando todavía nuestros niños son pequeños y hemos hecho preparación de antemano en un lugar seguro para nuestra familia, no será tan terrible como aquellos que no hayan hecho preparación, de los cuales dice el Señor: ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Espero que esto haya respondido a nuestro hermano Miguel, Dante, que nos escribió desde Jalapa, Veracruz. Vamos a dar oportunidad ahora a las personas que están esperando en línea para hacer sus preguntas, y desde Argentina nos llama el hermano Sergio. Bienvenido, Sergio, a este programa, tu programa, La Biblia te responde, y adelante con tu participación. Te escuchamos. Hola, Pastor Gambetta. Buenas tardes. Y bueno, quería hacerle una pregunta, por favor, y es con respecto a algunas denominaciones religiosas cristianas que postulan que Jesús vendrá o aparecerá como un relámpago que aparece desde el oriente y resplandece hacia el occidente, haciendo alusión a Mateo 24, 27. Uh-huh. Ellos lo toman en forma literal, como que este rayo o este relámpago, perdón, que aparece desde el oriente hace alusión a una nación del oriente, por ejemplo China, en la cual Jesús se encarnaría literalmente, y su venida sería en forma oculta, silenciosa, y que la luz resplandecería en ese país del oriente, ya sea China, y el mensaje vendría a occidente. Gracias, hermano. Gracias, hermano Sergio, por su pregunta. Hay muchas interpretaciones, especialmente de aquellos que toman un versículo y lo quieren aplicar en forma acomodaticia a ideas preconcebidas, y buscan entonces una prueba en la Biblia para esto. La pura verdad es que el versículo y el contexto están hablando de algo totalmente lo contrario. Más bien, el contexto desmiente esa interpretación, porque si usted lee los versículos anteriores a ese, que está en el versículo 27, si leemos el versículo 26, por ejemplo: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Está diciendo que Él no va a aparecer en ningún lugar específico en esta tierra. Es más, dice en el versículo 23, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible,
a uno de los escogidos, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago, versículo 27, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, va a ser algo visible, donde todo el mundo lo va a ver simultáneamente. No se va a aparecer en tal o cual lugar. Y esta enseñanza orientalista de que va a ser una reencarnación del Mesías que va a salir de Oriente y entonces se va a extender esa luz o ese mensaje hasta el occidente, pone la venida de Cristo en forma figurada, en forma no como decías, Sergio, en forma literal, sino al contrario, en forma figurada, en forma simbólica, que no es una venida real, visible, audible, majestuosa, sino que más bien va a ser un mensaje, un falso Cristo, podríamos llamarle, un Cristo que va a aparecer en el Oriente y su doctrina, su mensaje, su luz se extendería hacia el occidente. El contexto de este pasaje simplemente niega la conclusión de que la venida del Señor es un proceso y que va a ser un mensaje de un nuevo Mesías, un Cristo que vendría. Está hablando de la forma visible, de la forma impactante que será su venida, donde todo el mundo lo verá, en contraste con los que dicen apareció en tal lugar o está aquí o está allá. Y todavía dice, y si algunos dijere, aquí está el Cristo, no lo creáis. Si algunos dijere, está en tal lugar, no vayáis. O sea, nos está amonestando de justamente lo que está diciendo esa doctrina, de que el Cristo va a aparecer en algún lugar de la tierra. Por eso él dice, ya os lo he dicho antes, no lo creáis, no lo creáis. Y ese es el contexto de este pasaje, versículo 23. Si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Ese es el consejo que Jesús nos da. Espero que esto haya respondido, Sergio, a tu pregunta. Seguimos con el hermano Pedro, que siempre participa en nuestro programa desde Rhode Island. Adelante, hermano, que nos llama desde Providence. Bienvenido nuevamente a nuestro programa, hermano Pedro. Un saludo para todo el equipo y para usted, pastor. Gracias. Y gracias por siempre recibir nuestra llamada y nuestras inquietudes. Quiero hacer una pregunta en relación a la última pregunta que hicimos, que está relacionada con los profetas. Mateo 24:24 nos dice que vendrían falsos profetas y que harían señales o milagros o prodigios. Mi pregunta es, ¿cómo yo puedo distinguir entre un verdadero milagro y un milagro que proviene del enemigo? Gracias, hermano Pedro. El enemigo falsifica todo lo que Dios hace. Nosotros lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y Moisés tiró su vara y se convirtió en serpiente, los magos y los astrólogos y los brujos de Egipto hicieron lo mismo y tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. Cuando Moisés extendió su vara y el río Nilo se convirtió en sangre, los magos, los brujos, los agentes de Satanás hicieron lo mismo, convirtieron en agua en sangre y así sucesivamente. Por eso el Señor nos amonesta que van a venir muchos que van a hacer milagros y prodigios para engañar, si fuera posible aún, a los escogidos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, nos dice que en el versículo 9, vendrá el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales o milagros y prodigios mentirosos,
Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que los que se van a perder porque van a ser engañados con estos falsos milagros, es porque no recibieron el amor de la verdad en sus corazones. Es decir, una manera de identificar si el milagro viene de Dios o del enemigo no es por el milagro en sí, porque el diablo todo lo falsifica. Dios da el don de lenguas, el diablo da el don de lenguas. Dios da el don de sanidad, el diablo da el don de sanidad. Dios da el don de profecía, el diablo levanta falsos profetas. Entonces no es en sí por el hecho que estén realizando, porque incluso dice que hasta va a ser descender fuego del cielo a la tierra. Eso está en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace, esto es Apocalipsis 13:13, grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. En sí el milagro no es la prueba y no se puede discernir por el milagro en sí si es de Dios o no, porque el diablo todo lo falsifica. Pero el versículo que leímos decía que el que recibe el amor de la verdad en su corazón no va a ser engañado. Entonces la pregunta es, ¿el que está haciendo ese milagro tiene la verdad? Porque si no tiene la verdad, es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera pregunta entonces, ¿tiene la verdad? Está enseñando la verdad, pero para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. San Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Entonces, tenemos que conocer la palabra de Dios para poder identificar si lo que ese individuo, aunque haga milagros, enseña, está de acuerdo a la palabra de Dios. Otro pasaje que tenemos está en Isaías capítulo 8 y versículo 20. A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que lo que dice esa persona, aunque haga milagros, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios, al testimonio de las Escrituras y a la ley de Dios. Y la pregunta es, ¿está esa persona viviendo de acuerdo a la ley? ¿Está lo que enseña de acuerdo al testimonio de la palabra de Dios? Porque si no habla conforme a esto, está en tinieblas, no les ha amanecido. El mismo Señor Jesús nos dice en San Mateo, en el capítulo 7, San Mateo, en el capítulo 7, que vendrán muchos que en el día del Señor hasta le reclamarán al Señor diciendo, pero Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Lo podemos leer en el versículo 22, Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ahora, lo tremendo de esta gente es que hasta le van a reclamar al Señor. Están tan convencidos que lo están haciendo por el poder de Cristo, que le van a reclamar en el día de la venida del Señor, pero hicimos milagros en tu nombre, profetizamos en tu nombre. Y el Señor les responderá, versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, no lo van a estar haciendo por el poder de Él, sino por el poder del maligno. Pero, ¿cómo diferenciamos? ¿Cómo podemos discernir si es de Dios o no? El versículo anterior, el 21, lo dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, para saber si una persona, aun si hace milagros, viene de Dios o no, es si está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Para hacer un milagro
se necesita el poder del Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 5 nos dice en el versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es decir, el Espíritu Santo no se lo da Dios a aquellos que están en desobediencia a su palabra, en desobediencia hasta a su santa ley. Si el testimonio de la persona no está de acuerdo con la palabra de Dios y si no está en obediencia, ¿cómo puede el Espíritu Santo estar trabajando a través de él? Y volviendo a San Mateo en el capítulo 7, Jesús nos da otra prueba más, que tiene relación directa con todo esto que estamos leyendo. San Mateo capítulo 7 habla de los falsos profetas. Ya esto lo mencionamos antes en su palabra, en su pregunta de la vez anterior, cómo identificar un falso profeta. Y vimos varias pruebas. Ahora estamos hablando de los milagros, pero son las mismas pruebas, porque dice, por sus frutos los conoceréis, versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Quiere decir que por más que hagan milagros y por más que digan Señor, Señor, y es más, los milagros lo van a hacer en el nombre de Cristo, dice el Señor Jesús en Mateo 7:22. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él les declarará, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que no es el hecho de que digan que lo hacen en el nombre de Cristo, ni siquiera es el hecho de que realicen el milagro, porque la gente tiende a creer que viene de Dios porque, y si no fuera de Dios, ¿cómo pudo hacer el milagro? Y si el milagro se realizó, tiene que ser de Dios. Pero la pura verdad que no, porque el diablo también hace milagros. Entonces no es ni el milagro en sí, sino es el testimonio de su vida, que el Espíritu Santo esté en él, que sea obediente a la palabra de Dios, que enseñe la verdad, que viva de acuerdo a la verdad que enseña y que ese milagro sea hecho por la persona que está en correcta comunión con el Señor. Es la única manera de diferenciar. Muy bien, espero que esto haya respondido, hermano Pedro, a su pregunta y siempre es un gusto poderle contestar. Nuestro hermano Pedro siempre participa en este programa con preguntas muy interesantes. Seguimos entonces con otra pregunta. Si hay alguno que está en sintonía y quiere llamar y hacer alguna pregunta, lo puede hacer en este momento. Aquí viene una pregunta bastante sensitiva. Es tan sensitiva que la persona que nos manda esta pregunta afirma anónimo. Y la pregunta es la siguiente. Gracias por responder. Necesito preguntarle, ¿es pecado el aborto? ¿Se menciona en la Biblia el aborto? Y luego la última frasecita dice, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Es decir, posiblemente la persona que escribió esto y firma como anónimo es una dama, una señorita que está embarazada y quizás está considerando el terminar la preñez, el embarazo, pero no sabe qué hacer. ¿Será pecado o no será pecado el aborto? La pura verdad es que es un mandamiento de la ley de Dios, muy directo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, nos dice el sexto mandamiento de la ley de Dios, Apocalipsis 20, versículo 13. No matarás. El versículo más cortito de toda la Biblia. No
matarás. Y sin embargo, cuán abarcante y cuán profundo es su significado. No matarás. Matar es quitar la vida a otro ser. Y desde el momento que comienza la concepción, desde el momento que una nueva vida es concebida, desde ese mismo momento comienza la vida. Y terminar esa vida es transgresión del sexto mandamiento de la ley de Dios. Yo sé que hoy en día el aborto se ha generalizado mucho y se trata de decir de que es solamente un feto, que es solamente material genético. Pero la pura verdad es que al unirse el óvulo con el espermatozoide se crea una nueva vida. Y esa nueva vida comienza su existencia en el momento de la concepción, en el momento en que se fertiliza el óvulo ya es una vida en existencia. Es más, los primeros dos órganos que se desarrollan en un bebé son el cerebro y el corazón, y luego la espina dorsal, es decir, la columna, pero antes aún de los huesos, mucho antes, la médula que une el cerebro al corazón es lo primero que se desarrolla, y eso ya tiene sensibilidad. El corazoncito comienza a latir a la segunda semana, ya late por sí solo el corazoncito de un bebé. El cerebro ya se está desarrollando. Si bien la gestación dura en total 9 meses, ya a los 5 meses de embarazo, a veces nacen bebés de 6 meses, se les llama prematuro, pero pueden seguir viviendo y tienen su vida completa. Estaba viendo esta semana un video de una joven que estaba contando de cómo ella fue una sobreviviente a un aborto. El médico que hizo el aborto sobre su madre succionó el bebé del vientre y era chiquitito, era muy pequeña, 5 meses. Y sin embargo, cuando nació, cuando salió del cuerpo de la madre, el bebé estaba vivo. Y el médico le dio horror matarlo, porque tenía que sofocarlo, tenía que quitarle la vida ya fuera del vientre de la madre. Y le dio estupor, le dio terror quitar la vida a un bebé porque ya había nacido y estaba gritando, estaba llorando el bebé. Y cuenta esta joven en el video que vi, dice, yo soy el fruto, yo fui la persona que fui abortada y le doy gracias a Dios de que no me quitaron la vida, porque tuve la oportunidad de vivir en este mundo. Entonces es muy terrible. El aborto es terminar una vida que Dios trajo a este mundo, porque nosotros no formamos la vida la da Dios. Y si bien hay casos muy delicados en los cuales puede ser recomendable clínicamente un aborto, como por ejemplo cuando un bebé viene con una enfermedad que haría incompatible, sería incompatible con la vida, una malformación, o también cuando hay casos donde la vida de la madre es puesta en peligro si se continúa el embarazo, son casos muy delicados que se tienen que resolver por la ciencia médica lo que es mejor. Incluso en algunos casos, bebés que son el fruto de una violación, de un rape, de una violación sexual, y de eso sale en la concepción. Hay muchos que toman la decisión de terminar ese embarazo porque ni fue deseado y fue el resultado de un crimen. Pero otras madres
aun cuando fue el resultado de una violación sexual, deciden continuar la vida con el bebé y llegan a ser muy felices con ese hijito, esa hijita que Dios les da, a pesar de su origen tan terrible que fue. Es decir, cada persona tiene que responder ante Dios. Nadie más va a responder por ti. Y en el día del juicio no le podrás decir a Dios, es que mi médico me dijo que estaba bien. Tu conciencia, hay un Dios en el cielo que dice que nos va a juzgar. Y nos va a juzgar a los que conocemos la ley de Dios, por esa ley de Dios que dice no matarás. Y a los que no tienen conocimiento de la ley de Dios, los va a juzgar por su conciencia. Lo podemos leer en el libro de Romanos, en el capítulo 2. Romanos capítulo 2 dice en el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen conocimiento de la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, no conocen la ley de Dios, son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día, versículo 16, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que viene un día cuando Dios va a juzgar los secretos de los hombres. No lleves en tu conciencia, joven, señorita, y también se lo digo para los varones, aunque no son los que llevan en su vientre el bebé, pero no lleven en su conciencia el haber quitado la vida de un bebé inocente, porque la Biblia dice que Dios aborrece el derramamiento de sangre inocente. Eso está en el libro de Proverbios. Dios aborrece. Hay 6 cosas que aborrece Jehová y 7 cosas que abomina su alma. Y la número 7 es el derramamiento de sangre inocente. Y esos son los bebés inocentes. Entonces, no lleves nunca en tu conciencia, porque eso nunca se te quitará de tu mente ni de tu conciencia mientras vivas, la carga de un bebé que ya existía y que le quites la vida por un aborto. Hay muchas otras opciones. Si no te sientes preparada para ser madre, si no estabas esperando ese bebé, es mejor darlo a tu familia, entregarlo a adopción, que hay tantos padres que quisieran tener un bebé y no pueden, que quitarle la vida a un bebecito inocente. Sé valiente, haz lo que Dios te dice en su palabra, no matarás, no terminarás la vida de un ser inocente. Por más fuera de lugar que sea el momento, la ocasión y el tiempo para un embarazo quizás no deseado o no esperado, no agregues un pecado al otro. Porque si el pecado fue concebir fuera del matrimonio, porque si estás en el matrimonio, yo pensaría que ningún matrimonio pensaría en un aborto cuando esa concepción vino como fruto del amor de un matrimonio. Pero si fue a una niña soltera que quedó embarazada, y muchos dicen esa es la excusa para buscar un aborto, no agregues un pecado sobre otro para el día en que tengas que dar cuenta a Dios. El primer pecado sería haber cometido fornicación, de lo cual sale esa concepción, ese embarazo, y luego agregarle el pecado de la violación al 6º mandamiento, no matarás. Que Dios ayude a cada joven y a cada señorita que me está escuchando en este momento. Yo sé que en este país se hacen millones de abortos.
Pero todas esas almas de los niñitos inocentes, un día tendremos que dar cuenta de ello. Y la responsabilidad va más allá que de la persona, porque el sistema, los gobiernos han permitido el aborto, los hospitales están haciendo el aborto, los médicos tienen responsabilidad de quitar la vida también, pero en última instancia nadie te va a obligar si tú eres la madre y no quieres terminar esa vida. Entonces sé valiente y dile al Señor con tu ayuda, a pesar de que no sé cómo, a pesar de que no estoy preparada, o tú joven como padre, aunque digas que no estás preparado, sé valiente y haz lo que Dios dice y Él te va a bendecir. Y quizás la bendición más grande vendrá a través de esa vida que puedes considerar en un momento terminarla, cosa que es violación. Y la pregunta específica de esta persona ¿es pecado el aborto? Y la respuesta es sí, sí es pecado, es violación del 6º mandamiento de la ley de Dios. Que Dios les ayude a todos aquellos que si alguna vez por ignorancia o por cobardía cometieron este pecado ante los ojos de Dios, a que se arrepientan de todo corazón cuando todavía hay oportunidad de arrepentimiento y le pidan a Dios que les perdone este pecado. Y si lo están considerando, que hagan lo que es justo y recto a los ojos de Dios. Espero que esto haya respondido a nuestra persona que nos escribió anónimamente por lo sensible de la pregunta, y la respuesta trató de ser sensible en el sentido de comprender la situación por la cual puede estar pasando esa madre, porque dice no sé qué hacer, y se refiere a ella obviamente, pero también es directa. Y la respuesta directa es no lo hagas, no lo hagas. Por más vergüenza que te traiga, algunas jóvenes dicen no quiero que se enteren mis padres, lo más fácil es terminar con un aborto. Otros dicen no estoy preparado, no tengo dinero, etcétera, etcétera. Siempre va a haber excusas, pero una vida es mucho más valiosa que todas las excusas juntas. Que Dios nos ayude a hacer lo que es recto delante de sus ojos. Vamos a dar oportunidad a otra pregunta más. Nos llama desde el estado de Colorado el hermano Iván. Bienvenido, hermano Iván, y adelante con su pregunta. Saludos, pastor. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Pastor, mi pregunta es, tengo el radio al otro lado, ¿será cierto o podría ser que los 144,000 sean varones, ya que los hijos de Jacob eran 12 varones, los levitas eran varones, los discípulos eran varones? Me gustaría que me ayude con esta duda. Cuelgo y lo escucho por el radio. Gracias, hermano Iván. Gracias. Okay. En primer lugar, la palabra de Dios nos define claramente en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Gálatas en el capítulo 3. Gálatas 3 nos dice en el versículo 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que con respecto a la salvación
y a la promesa de redención a través de la simiente de Abraham, Dios no hace diferencia, Dios no hace acepción de personas. Delante de Él no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, todos somos uno ante Dios, tenemos la misma oportunidad de salvación. Con respecto a funciones dentro del cuerpo de Cristo, Dios es quien escoge. La Biblia nos dice que Él reparte a cada uno como Él quiere. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, hablando acerca de los distintos dones que Dios da, dice en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que es Dios, es el Espíritu Santo el que reparte a cada uno en particular como Él quiere. Dios escoge. Y en cuanto a servicio, Dios escoge a quienes le sirven. En el libro de Romanos, en el capítulo 11, Romanos, bueno, podemos leer en el 9 primero. Romanos capítulo 9 dice en el versículo 10, cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, versículo 11, pues no habían aún nacido ni habían hecho bien ni mal los dos bebés, que ya sabemos que eran mellizos, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto de aborrecí no quiere decir que Dios odia a alguien, sino que Dios escogió, está hablando acerca de la elección para el servicio, el mayor servirá al menor. Y entonces Dios dice, yo para mi servicio amé a Jacob, pero desprecié o hice a un lado o aborrecí a Esaú. Repito, no está hablando de la salvación, está hablando del servicio. ¿Qué pues diremos? Versículo 14, que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés le dice, versículo 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que Dios es quien escoge para el servicio. Y en el caso de los 144,000, está dividida la opinión aún dentro del ámbito adventista. Algunos dicen que los 144,000 es un número literal, 144,000 en número exacto, otros dicen que es un número simbólico. Unos dicen que solamente pueden ser hombres porque son como los levitas, ya que la mensajera del Señor dice en el libro Primeros Escritos, en la página, si no recuerdo mal, es la página 15, pero ya se las doy. Primeros Escritos, bueno, no tengo el libro aquí, pero es en la página 15, donde la hermana White dice de que solo los 144,000 entrarán en el templo. Y en el templo solo entraban los levitas. Basándose en esa declaración del espíritu de profecía, y que ellos son los que van a servir a Dios en el templo, como lo dice Apocalipsis capítulo 7, en el versículo, Apocalipsis 7, 15. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, en su templo. Basándose en eso, hay muchos que piensan que los 144,000 deben ser varones, ya que en el templo solo servían los levitas y los levitas eran varones. Este servidor
se inclinaría a pensar de que conociendo pues cómo Dios no hace acepción de personas y que en Él y en la salvación no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, yo tendería a pensar que si realmente están representados por los levitas, los 144,000 podrían ser hombres, pero con ellos se incluye a sus familias. Los levitas eran contados como familia de la tribu de Leví y de allí podía venir el Mesías. Así que al mantenerse del templo, al no recibir una herencia en la tierra prometida, porque Dios dijo, yo seré tu herencia, le dijo a Leví, todas las demás tribus recibieron repartición en la tierra de Canaán, menos la tribu de Leví. Pero Dios incluyó con la herencia de los levitas a sus esposas y a sus hijos. Es decir, si los 144,000 son varones, sus esposas y sus hijos entrarían dentro de ese grupo de 144,000 con sus mujeres y sus niños. Y muchas veces en la Biblia, cuando se menciona un número, por ejemplo, que salieron de Egipto 600,000 hombres, dice sin contar las mujeres y los niños. Cuando habla de que Jesús alimentó a 5,000 personas con los panes y los peces, nuevamente eran los varones, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que las mujeres y los niños también comieron. Repito, no tenemos suficiente evidencia para decir que son solo varones, porque no está aún así, está escrito que son solo varones, pero si así lo fuera, esto no descarta que sus esposas y sus niños estén con ellos también para pasar vivos durante la gran tribulación. Es interesante la pregunta, no puedo dar una respuesta bíblica directa porque la Biblia no me define, pero hay indicios, como usted lo mencionó, mi hermano Iván, de que, pues como los levitas eran varones, el hecho de que los apóstoles hayan sido varones escogidos porque iban a ocupar el apostolado. Y nuevamente, volviendo a 1 Corintios 12, dice que no todos son apóstoles, y no todos son profetas, y no todos son evangelistas, no todos son pastores o maestros, sino que Dios es quien escoge y Él reparte a cada uno como Él quiere. Y si Dios escogió para el ministerio de la palabra, para el ministerio pastoral a que sean hombres, ¿quiénes somos nosotros para poner en tela de juicio la elección de Dios? Él escoge, Él es el que decide, y si Él decide que los 144,000 sean varones, alabado sea su nombre, no somos nosotros quien para ponerle en tela de juicio la decisión de Dios. Pero nuevamente eso no excluye a las mujeres y a los niños de la salvación, como vimos al principio. Espero que esto haya respondido a su pregunta, mi hermano Iván, y gracias por llamarnos desde el estado de Colorado. Bien, hemos llegado al fin de nuestro programa para el día de hoy. Todos los miércoles a las 5:30 de la tarde tenemos nuestro programa La Biblia te responde. Y siempre es un gusto y una alegría poder responder a sus inquietudes. Si ustedes quieren mandar a través de el chat, a través de un correo electrónico, a través del Facebook o a través de un texto, sus preguntas, con mucho gusto las incluiremos también en nuestra próxima programación. A continuación, seguiremos con el programa que cada miércoles estamos transmitiendo, el curso Preparación para la Crisis Final, que comenzaremos a las 7:30. Nuestro programa regular de la Biblia te responde se transmite los miércoles, todos los días se transmite a las 7 de la noche, pero el miércoles los transmitimos a las 9 de la noche al terminar nuestra programación del curso Preparación para la Crisis Final. Así que manténganse en sintonía y en unos minutitos más
entraremos a nuestra segunda lección del curso Preparación para la crisis final. Que el Señor les bendiga y les guarde.